en AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 29 de marzo se realizó el foro conmemorativo por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un espacio organizado por la Vicepresidencia de la República. El evento fue realizado en la Casa de Nariño y contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, de la ministra del Trabajo, de la gerente nacional de la Política del Cuidado, de la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer y de las trabajadoras del Intersindical de Trabajo Doméstico. La vicepresidenta fue la primera en intervenir. Francia Márquez destacó la importancia de dignificar el trabajo doméstico. También dijo que a las trabajadoras domésticas no se les ha reconocido en términos laborales sus derechos, pues muchas no tienen acceso a la pensión, ni a salud, ni a riesgos laborales. Este día saludo de manera muy especial a todas las trabajadoras domésticas de Colombia, que sé que son muchas. Sé que es un país donde las mamás, la mayoría de las mamás son madres, cabezas de familia, así que siempre la única oportunidad que se ha encontrado es ir a una casa de familia, cuidar a una familia para sostener a la familia, a veces dejando la familia propia abandonada, los hijos e hijas abandonados al cuidado de terceras personas para poder medio solventar las situaciones económicas. Esta es la historia de un sinnúmero de mujeres de Colombia, de sectores populares, de pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas, mujeres campesinas. Creo que nuestras vidas se han marcado de esas historias. Y en cada casa en la que se ha llegado, siendo también mi propia experiencia, una historia con cada familia. Y aunque ha sido una oportunidad, pues también han pasado situaciones lamentables. Y es que a las personas, a las trabajadoras domésticas, no se les ha reconocido primero en términos laborales sus derechos, en términos de salud, en términos de tener derecho a soñar con una vejez digna, una pensión. Por supuesto sabemos también las historias de discriminación, incluso de violencia y abuso sexual que se dan muchas veces al interior de algunos hogares colombianos en los que nos ha tocado trabajar. La propia experiencia que tengo, la mayoría de las mujeres de mi familia y de mi comunidad trabajan como empleadas del servicio doméstico. Tengo hermanas todavía que me esfuerzo todos los días porque tienen que estudiar, pero todavía trabajan como empleadas del servicio doméstico y no es un trabajo deshonroso, un trabajo digno que no ha sido valorado, que ha sido subvalorado. Y yo creo que en el cuidado de esta sociedad, yo lo decía hace varios años, pues han sido las mujeres trabajando como empleadas del servicio doméstico que no solamente se han dedicado al cuidado de una familia, sino que han colocado valores, han colocado amor, han colocado compromiso, ¿sí?, que le ha dado estabilidad a una familia en este país y en muchos otros países del mundo. Creo que valorar ese trabajo, dignificar el trabajo como ustedes lo colocan ahí, el trabajo decente, es parte del camino que ustedes empezaron. Estoy segura que cuando empezaron a sindicalizarse, muchas estuvieron el riesgo de ser despedidas por no aceptar condiciones que sabemos no son dignas. No ha pasado lo mismo en todos los hogares. Creo que esta es la oportunidad para un diálogo sincero entre trabajadoras domésticas y empleadores y empleadoras. Y cómo valorar y cómo reconocer que este sinnúmero de mujeres, no sé cuántas hay en el país, 50.000, 700.000, mal contadas, han hecho un aporte significativo a la construcción de esta sociedad colombiana. Conociendo esa historia, entonces, lo que hemos propuesto, hemos estado trabajando con la ministra de Trabajo, está haciendo el esfuerzo, ahora acaba de presentar la reforma laboral para la formalización de todas las personas, sobre todo trabajadoras domésticas, que tengan sus derechos laborales. Y bueno, esto para muchos puede significar, no, pues mejor me quedo sin trabajadora doméstica, ¿no? Porque cuesta reconocer que así como contribuimos al cuidado de una persona,
pues esa persona que cuida también tiene que ser cuidada y también tiene que ser dignificada, y la familia de esas personas también tiene que vivir en dignidad. Y yo creo que es parte del esfuerzo que hay que hacer. Creo que si todos nos cuidamos como sociedad, vamos a avanzar en esta apuesta de paz total. Continúa el turno para las representantes del Intersindical de Trabajo Doméstico, quienes hablaron sobre la realidad actual de las trabajadoras domésticas. Ana Salamanca, representante del Intersindical, habló sobre la informalidad en el sector, de las dificultades en la contratación, la discriminación y la falta de legislación por los derechos de las trabajadoras domésticas y el reconocimiento de ellas como trabajadoras. Somos un sector de la informalidad dentro de la formalidad. ¿Por qué? Por el tipo de contratos que nosotras tenemos. Hoy en día no nos contratan sino un día al mes, 2 veces al mes, nos pagan lo que les da la gana y si usted quiere, pues si le gusta bien y si no, pues busco otra por esa informalidad que tenemos. Discriminación, claro, uno entra a esos hogares y lo mismo, te dan una cantidad de trabajo para hacer en un día, no hay todavía esa formalización, no hay todavía como esa seguridad que tenemos dentro de los hogares, igual, ni siquiera el empleador sabe que dentro de su casa tiene una empleada, tiene una trabajadora, porque desconocen las leyes que existen hoy en día a favor de nosotras. No hay tampoco leyes que verdaderamente nos amparen a nosotras, por eso también nos da mucho susto ir a demandar porque o cojo mis 50.000 o 70.000 pesos que me dan o no tengo que llevar a mi casa. Hay mucho abandono estatal, hay mucho abandono del Estado, hay abandono también de los empleadores, no hay conciencia todavía de que somos trabajadoras, de que llegamos a una casa, porque es que ni siquiera se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo. La señora que vino y me ayudó, la señora que ahorita viene y me ayuda, venga Pepita, ayúdeme un ratico, tome, yo le dejo esto, pero no le voy a dar el almuerzo, si usted quiere, se lo descuento de ahí, seguimos con las mismas discriminaciones. Claribeth Palacios, también representante del Intersindical de Trabajo Doméstico, habló del marco normativo actual y cómo estas garantías solo están en el papel, porque hay una resistencia a reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Invitó a descargar Aliadas, la aplicación para trabajadoras domésticas. La ruta de acceso a la justicia es lenta. Nosotras hemos construido una aplicación que se llama Aliadas, por cierto. Aliadas no solamente le sirve a la trabajadora doméstica, sino al empleador que quiere hacer las cosas bien. Aliadas, ahí la encuentran facilita. Aliadas, su abogada gratis. Normativamente uno podría decir que el sector de trabajo doméstico está equiparado. Tenemos un convenio que es un instrumento vinculante, un convenio macro, porque si uno lee el 189, es el super convenio y que ya tiene adopción 9 años. Tenemos la 1595 para poder implementar el convenio. Tenemos la ley 1788, que es la ley de prima. Tenemos ley para el acceso a la seguridad social. Tenemos en el papel todas las garantías de derechos para los trabajadores y trabajadoras en Colombia. A mí me apena mucho cuando escucho datos, por ejemplo, de 10 años, porque tengo 10 años de estar luchando en Utrate con otras compañeras. Luego nos unimos con la Intersindical de Trabajo Doméstico y escuchamos todo el tiempo que del sector de trabajo doméstico solo el 17% tiene acceso a la seguridad social. 2013 con la información, 2014, etcétera, etcétera. 2023 y no ha cambiado el indicador. Igualito. Que la ley de prima se aprobó el 8 de junio de 2016, ya estamos a 7 años, vamos a estar de aniversario y no ha superado 28 puntos porcentuales en el pago. Significa entonces que el problema del sector de trabajo doméstico no es la norma, no es la falta de normatividad, es la resistencia que hay a reconocer derechos en un país que es muy desigual, en un país que la gente quiere darse estatus de adinerado, porque también he hecho el ejercicio, muchas personas adineradas pagan bien, pero habemos otros de clase 3, 2, 1, que eso es una cosa que el Sistema Nacional de Cuidado debe también adentrarse en ella. Quieren tener categorías de adinerados y tener servicio doméstico y no tienen con qué pagarlo. Y ahí hay una cantidad de profesionales explotando trabajadoras domésticas.
Claribeth Palacios también explicó los daños emocionales y psicosociales que padecen las trabajadoras domésticas a causa de su labor, del reto que es para el actual gobierno la creación del sistema de cuidado y de la actual propuesta de reforma laboral. Y en el sector de trabajo doméstico hay un asunto que es muy fuerte y son los daños emocionales. Y eso todavía no está cuantificado. Poquitos estudios hay de eso. Y entonces dicen, no, pero ella, ¿por qué? Es como que daños emocionales, daños psicológicos en el trabajo doméstico. El maltrato verbal que a veces constituyen sobre el cuerpo de esa mujer, el acoso sexual, la violencia económica, la violencia de género también, que es el pan de cada día. Y uno ve mujeres trabajadoras domésticas que uno las conoció que eran muy activas, que eran muy espontáneas y ahora ya ni quieren hablar, porque se invisibilizan tanto en el escenario laboral, que ahí es importante también que este gobierno le empuje al 190. Violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y entonces una mujer que pasa todos estos vejámenes, un cuerpo, una mente con todo este sufrimiento, ¿ustedes creen que vuelve a ser extrovertida? ¿Y a quién le interesa eso a la larga? Y cuando uno dice, ¿quién cuida de las familias de las que van a cuidar? Viven hablando en el país cantidad de niñas embarazadas, embarazos en adolescentes, y vayan a averiguar quiénes son las mamás. Niños en situación de drogadicción, vayan, pregunten quién es la mamá de muchachito. La mayoría están allá internas, pero no hay garantías. Muchachito de 12 años se tiene que cuidar solo. ¿Por qué esa miserableza de salario que me dan? Obviamente que a mí no me va a garantizar para pagar cuidado en mi casa de un niño que tenga de 11, 12 años, 4, 5 años. Y esos mismos niños terminan siendo violados, abusados por el vecino que sabe que duerme solo, que duerme sola. Y entonces, ¿a quién le importa eso? Y eso no puede seguir solo siendo cifras, ruidos, sino que los gobiernos tienen que apropiarse de eso, ver cómo se mejora. Por eso siempre decimos, es que el cuidado es un asunto, eso es un espectro amplísimo. Eso no es remunerado y la enfermera y los ancianitos, no. Y construir ese sistema nacional de cuidado realmente es el super reto de este gobierno, diría yo, siendo muy atrevida, pues porque yo de gobierno no sé nada, ¿no? Y repito, las problemáticas del sector de trabajo doméstico no cambian, no cambian. Por eso nosotras nos hemos esperanzado mucho en lo que algunos ven como digamos, el contrato escrito, no, pero que va a disminuir el empleo. Y yo aprovecho para decirle a mis compañeras que están aquí, deben de andarse creyendo cuánto discurso acomodan aquí para fregarle la vida a uno. La persona que realmente necesita a su trabajadora, así monten la norma que sea, la va a seguir contratando. La va a contratar. Ese discurso es para hacer ruido, para que ustedes también se conviertan en replicadoras de lo que no funciona. Entonces, tenemos que ponerlos más las pilas, porque claro, con esta reforma han salido todos los detractores del mundo. Va a disminuir el empleo, así como nos decían que si se hacía la ley de prima, no iban a contratar más servicios domésticos. Y siguen habiendo, hay 700,000 trabajando, claro, explotaditas, pero ahí están trabajando. Otra de las invitadas a este evento fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien dijo que son gobierno, pero no son poder. Habló de las propuestas del gobierno nacional, se refirió a la defensa de la vida, a la paz total, a la desigualdad y la pobreza. Que es fundamental que el país no solamente lo entienda, lo comprenda, sino que lo reconozca y que se asuma con todas y cada una de nosotras la necesidad y la importancia de que en la cotidianidad avancemos y que aprendamos que las leyes no son para que se queden en un papel, sino para que efectivamente las podamos hacer realidad. Yo pienso que ese es el objetivo central. ¿Para qué más leyes nosotras si no lo que tenemos no se cumpla, no se ejecuta? Y en el caso de las mujeres, con mucha más razón. Pero también ustedes saben que hoy estamos defendiendo un gobierno. Como siempre he dicho, hoy para mí, que siempre he sido oposición, hoy me encuentro del otro lado de la moneda y estoy en un gobierno que ayudamos nosotros a construir. Un gobierno para el cual hicimos un programa de cambio. Y es por allí que estamos trabajando. Y por eso todo nuestro compromiso es cómo ejecutamos este programa, cómo trabajamos para que este programa no se nos quede también en un papel. Y esto no es tan fácil, pero aquí estamos. Somos gobierno, pero no somos poder.
Ustedes han visto lo que ha pasado en estos tiempos y los poderes fácticos hoy están en pleno desarrollo, en plena actividad, claro, con sus derechos desde luego, pero están en plena actividad para resistir a los procesos de cambio, porque uno tiene que entender que están muy cómodos con el statu quo, con lo que Colombia ha venido haciendo, y concretamente desde la cartera que yo lidero, pues tiene que ver con el trabajo. Nosotros nos hemos propuesto que Colombia sea potencia mundial de la vida. Y para que Colombia sea potencia mundial de la vida, pues claro, lo primero que tenemos que hacer es defender la vida. Y para defender la vida tenemos que avanzar hacia un proceso de paz total. Ya vimos que las paz sectoriales ya se agotaron en este país. Hoy necesitamos dimensionar para que en toda Colombia las armas no sean instrumento de acción política. Ese es el punto en el que hoy nos encontramos y por eso es tan importante con estos multiactores que hoy se tienen acá, desde la multicriminalidad, etcétera, etcétera, pero necesitamos que haya un pacto nacional por la vida y ahí las mujeres que hemos trasegado por esta ruta, ustedes saben que yo no creo que la paz sea por naturaleza de las mujeres, no, aquí hay que tener posiciones y esas posiciones las damos es porque defendemos la vida, pero no todos los que dan vida defienden la vida, pero nosotras sí lo tenemos claro, porque la cuidamos, porque la sentimos y porque sabemos que no vale la pena luchar si no se puede después ejercer. Yo digo, por ejemplo, tantos derechos, pero la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer derechos. No es lo mismo la compañera que tiene plata o que tiene con qué, aquella que no tiene nada, pero además es negra o es indígena o es campesina. Las cosas se ponen diferentes. O sea, eso es lo que tenemos que atacar de frente, la discriminación, pero también esa desigualdad profunda que impide que podamos nosotros avanzar en la concreción de los derechos. Pero por eso, para ser potencia mundial de la vida, no solamente abrazamos la paz total, sino que también hemos dicho, tiene que haber una justicia social. Y cuando yo hablo de la justicia social, en términos de laboral, no solamente hace referencia al incremento de salario, no solamente hace referencia al crecimiento de empleo, sino que tiene una dimensión de derechos, porque el trabajo es un derecho fundamental. Eso es lo que dice nuestra Constitución en el artículo 25. La Constitución lo que dice es, en Colombia, el trabajo es un derecho fundamental y será garantizado y protegido independientemente de su modalidad. O sea, hay que garantizar y proteger el trabajo para todos y todas. Y el trabajo doméstico es un trabajo que, además de ser trabajo, es vital para la sobrevivencia de la especie humana. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que la sociedad entienda que la sobrevivencia de la especie está hoy en manos de mujeres, pero que nos reconozcan y que efectivamente se distribuya para toda la sociedad en su conjunto? Como acto simbólico, las trabajadoras domésticas le entregaron camisetas a las representantes del gobierno presentes en el evento, donde el mensaje fue: el cambio es trabajo doméstico decente. Además, reiteraron sus peticiones y destacaron la importancia de que éstas queden plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en las reformas que se están tramitando por estos días en el Congreso. El Intersindical de Trabajo Doméstico entregó 5 peticiones. Reforma laboral para la formalización de las trabajadoras domésticas, inspección laboral a empresas, intermediadores y hogares, Sistema Nacional del Cuidado con las trabajadoras domésticas, gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, y diálogo social y negociación colectiva. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.